tenemos el siguiente enunciado. Para todo par de vectores no nulos, u y v, si v es igual a r por u para algún r en los reales, entonces la recta generada por u es igual a la recta generada por v. Antes de ver la demostración con todos los detalles, vamos a tratar de interpretar gráficamente lo que nos está diciendo el enunciado. Para esto resulta muy útil considerar un ejemplo ilustrativo de esta situación. Tomemos como vector u el punto de coordenadas 4, 3 y consideremos v igual a 2 veces u. Notemos que v es precisamente de esta forma. En este caso, r es igual a 2. Podríamos también tomar un múltiplo negativo de u, porque en el enunciado r es cualquier número real. Consideremos, por ejemplo, w igual a menos 3 medios de u. Tenemos entonces dos vectores, v en la misma dirección de u y w en dirección opuesta. O dicho de otra forma, v está en el rayo positivo de u y w está en el rayo negativo. Ambos son múltiplos de u. Queremos examinar la recta generada de u y compararla con la recta generada por v y w. Concentrémonos por el momento en el vector u. Sabemos que la recta generada por u pasa por el punto u y por el origen. Gráficamente es como extender esta flecha en dirección de u, pero también en dirección opuesta. De esta manera, la recta punteada corresponde a la recta generada por u. Notemos que esta recta pasa por el punto v y también pasa por el punto w. Si examinamos ahora la recta generada por v y por w, notemos que al hacer la misma construcción obtenemos exactamente la misma recta punteada. Cuando extendemos el vector v en dirección de v y en dirección opuesta, obtenemos la recta azul. Y ocurre lo mismo con el vector w. De esta manera, concluimos que efectivamente la recta generada por u es igual a la recta generada por v y a la recta generada por w. Podemos ahora pensar qué ocurre con la recta generada cuando tenemos un vector que no es de esta forma. Por ejemplo, tomemos z igual a el punto 3, 7. Notemos que z no es de la forma r por u, es decir, z y u son vectores linealmente independientes. Para comprobar esto podemos usar un teorema visto en clase. Podemos calcular el producto cruzado, en este caso es 3 por 3 menos 7 por 4. Esto nos da como resultado menos 19, que es distinto de 0. Como es distinto de 0, concluimos que efectivamente los puntos z y u son linealmente independientes. Cuando nos fijamos en la recta generada por z, en este caso corresponde a la recta verde, esta recta tiene como único punto en común con la azul el punto 0, 0, el origen. Y efectivamente son rectas distintas. Entonces,
aquí estamos ilustrando que si yo tengo dos vectores linealmente dependientes, sus rectas generadas son iguales. Lo que pasaba con U, V y W. Pero también estamos notando que cuando tenemos vectores linealmente independientes, sus rectas generadas son distintas y su único punto en común es el origen. Veamos ahora la demostración del enunciado. En este video vamos a probar este ejercicio 1.4 que dice: sean U y V vectores no nulos tales que V es igual a R veces U para algún escalar R. Pruebe que las rectas generadas por los vectores U y V son iguales. Realmente es un ejercicio sencillo que nos va a permitir concentrarnos en los siguientes objetivos. Vamos a ver cómo es una prueba directa de un enunciado universal condicional. Vamos a usar la definición de conjunto, de un conjunto particular, y también vamos a ver cómo se prueba típicamente la igualdad entre dos conjuntos mediante la prueba de contención en dos direcciones. Lo primero es notar que, en efecto, esto es un enunciado universal condicional. Es los enunciados más típicos en matemáticas. Es de la forma: para todo x, p de x, entonces q de x. Para todo elemento en un conjunto, si se cumple una cierta condición p de x, entonces se debe cumplir otra condición q de x. Y miremos que lo podemos reescribir en efecto para que tome esta forma. El enunciado original decía: sean U y V vectores no nulos tales que V es igual a R veces U para algún escalar R. Entonces lo vamos a escribir como: para todo par de vectores no nulos U, V, ahí está la parte universal. Luego la condición P de X va a ser: si se cumple que V es igual a R veces U para algún R en los reales. Y la condición Q a la que queremos llegar es: entonces LU igual a LV. La recta generada por U es igual a la recta generada por V. Entonces, al reescribirlo de esta manera, lo pusimos en un formato común, que es: para todo elemento de un cierto conjunto, o para todo par de elementos en un cierto conjunto, si se cumple una cierta condición, entonces se debe cumplir otra condición. Y lo que vamos a hacer es una prueba directa de este enunciado. Y las pruebas directas tienen un formato típico. Cuando el enunciado es universal condicional, entonces uno empieza con sea X un elemento arbitrario en el conjunto ta. Luego uno supongamos P de X, supongamos que se cumple esa propiedad P de X, y luego uno trabaja para llegar a Q de X. Como X fue seleccionado arbitrariamente, entonces se concluye que el enunciado es verdadero para todo X.
Apliquemos entonces este formato estándar a esta demostración en particular. Listo, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar un par de vectores no nulos del plano, luego vamos a suponer que uno de ellos es un múltiplo escalar del otro, para luego tratar de mostrar que las rectas generadas por ellos son las mismas. Entonces, sean u, v vectores no nulos. Supongamos que v es igual a r veces u para algún r, algún escalar r. ¿Listo? Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar para tratar de llegar a la conclusión de que las rectas generadas por u y la recta generada por v son la misma. Eso es a lo que queremos llegar. Ahora, para probar que la recta generada por LU y la recta generada por LV son lo mismo, entra en juego el tercer objetivo de este video, y es que cuando uno quiere probar que dos conjuntos son iguales, porque estos son conjuntos de puntos, entonces uno lo que hace es probar contenciones en dos direcciones. Uno prueba que uno de los conjuntos está contenido en el otro y el otro está contenido en uno. La idea es más o menos esta. Uno tiene por aquí LU y se imagina que eso es un conjunto de puntos. Y tiene por aquí LB y se imagina que eso es otro conjunto de puntos. Y quiero probar que son el mismo conjunto. Entonces lo que hago es que muestro que todos los elementos de LU están en LB. Y luego muestro que todos los elementos de LB están en LU. Y si esas dos cosas se cumplen, entonces puedo concluir que en efecto los dos conjuntos son iguales. Entonces uno comienza por probar una de las dos contenciones, por ejemplo esta. Y voy a poner este simbolito aquí, simplemente para indicar que voy a probar esa contención. Ahora, la estrategia para probar que LU está contenido en LV es tomar un elemento arbitrario de LU y mostrar que ese elemento está necesariamente en LV. Entonces comienzo de esa manera. Sea X un elemento cualquiera de LU. Y a donde quiero llegar es a mostrar que ese X que tomé arbitrario en LU tiene necesariamente que pertenecer a LV. En este punto entra en juego el segundo objetivo, que es el uso de la definición de un conjunto. Vamos a usar la definición del conjunto LU. Vemos que LU fue definido en la definición 1.4.1 como el conjunto de todos los X, todos los vectores en R2X, tales que X es igual a R veces U, donde R pertenece a los reales. LU es el conjunto de los X pertenecientes a R2, tales que X es igual a R veces U, donde R es un escalar. Son todos los múltiplos escalares de U. Entonces, por definición de LU, yo sé que este X que escogí, que es un elemento arbitrario de LU, tiene que ser un múltiplo escalar de U. Pero ojo,
Aquí hay que tener mucho cuidado. Hay un truco importante y es que no puedo utilizar la misma letra R. R ya está utilizada, ya la utilicé para decir que B era un múltiplo escalar de U. Entonces tengo que utilizar otra letra diferente porque no necesariamente son la misma letra, es el mismo número, ese R. Entonces voy a utilizar S en lugar de R aquí, donde S es un escalar. En este punto recordemos hacia dónde queremos llegar. Queremos mostrar que ese X que está en LU también está en LV. Es decir, queremos escribir a X como un múltiplo escalar, digamos T veces V. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Aquí empieza la parte realmente interesante de la demostración. Si tengo a X escrito en términos de U, como S veces U, y U y V están relacionados por esta relación V igual a R veces U, ¿será que puedo escribir a X como un múltiplo escalar de V? Pues la respuesta es sí, y lo que debo hacer claramente es escribir a U en términos de V, y uno quisiera como simplemente escribir aquí como que esto es S veces U, pero U es como V sobre R. Cuidado. Aquí hay que tener un poquito de cuidado, pero esa es la idea. Hacia allá vamos. Si yo logro escribir a U como múltiplo escalar de V, entonces puedo reemplazarlo aquí para que me quede X como múltiplo escalar de V. Y eso es lo que voy a hacer, y eso lo puedo hacer precisamente por la otra hipótesis, y es que los vectores U y V son no nulos. Y por tanto el escalar R es no nulo. Y por tanto yo puedo dividir por ese escalar R. Voy a escribirlo aquí. Notar que R es diferente de 0. Pues de lo contrario, V sería igual a 0 veces U, que sería 0. Entonces, como R es diferente de 0, yo en esta expresión que está señalada en amarillo, como V es igual a R veces U, entonces, multiplicando por 1 sobre R a ambos lados, obtengo U igual a 1 sobre R veces V. Y de ahí se sigue utilizando esta otra expresión que tenemos aquí, X igual a S veces U, y utilizando que U es 1 sobre R veces V, podemos concluir que X es igual a SU, que es S veces 1 sobre R V. Entonces, con T igual a S sobre R, tenemos que X es igual a T veces V,
que es precisamente lo que queríamos. Es lo que queríamos porque aquí utilizamos de nuevo la definición de LV para concluir. Tanto X pertenece a LV, porque es un múltiplo escalar de V, y concluimos que LU está contenido en LV. Esto último es por la lógica de la demostración que tenemos. Miren, tomamos un vector arbitrario en LU, mostramos que ese vector pertenece a LV y por tanto podemos concluir que todos los vectores de LU están contenidos en LV. Lo que seguiría ahora es probar la otra contención, es decir, tomar un elemento arbitrario de LV y mostrar que ese elemento necesariamente está en LU. Entonces lo que seguiría sería probar la otra contención, es decir, la contención en esta dirección, y el esquema, el modelo sería tomar un elemento X arbitrario en LV y trabajar hasta llegar a que ese X pertenece a LU para concluir que LV está contenido en LU. Una vez tengamos ambas contenciones, LU contenido en LV y LV contenido en LU, podemos concluir que LU es igual a LV. El conjunto LU es igual al conjunto LV, que es precisamente lo que queríamos. Queríamos demostrar precisamente que la recta generada por U y la recta generada por V son iguales. No voy a demostrar esta segunda contención, se las dejo para que la hagan como ejercicio. Realmente es muy sencilla, es muy parecido a lo que hicimos, pero les sirve de ejercicio para probarse y escribir bien. Con esto hemos terminado este video, espero le haya sido de ayuda. Mucha suerte y hasta la próxima.